A todos los escépticos les diré, para su gran pesar, que la existencia más que evidente de una conspiración teológica, religiosa, escatológica, aunque trágicamente, los escépticos también crean en conspiraciones de ningún tipo. Ya lo dijimos, como si fuera cuestión de creer o no creer, basta investigar y darse el trabajo de corroborarlo para ser no solo partidario, sino activista y denunciante de la gran conspiración de nuestra realidad aparente. Repito, la existencia de una conspiración religiosa es prueba irrefutable de que las deidades existen y por lo mismo también conspiran, lo veremos a continuación. El modelo teocrático y el monoteísmo son los padres de esta gran conspiración. Los ejecutores, sus hijos, son los sacerdotes. En un origen, las sociedades humanas siempre procedieron de una ancestral vinculación de sangre y suelo. Las poblaciones humanas, en un origen, siempre se desprendieron de troncos raciales endógamos. Esa es la acepción de la palabra latina paganus, habitante de una pagus, terruño o vega, un volks en alemán. Las deidades eran raciales. En la cúspide de un tronco racial siempre están los alienígenas, ángeles caídos, dioses, como en la cosmogonía griega, que ayudaban y engendraban con mujeres humanas. En fin, en un origen, la humanidad sabía que descendían de dioses, sabía que eran de naturaleza semidivinos. Ciertamente, los relatos que confirman lo que decimos abundan, de ahí las tradiciones gnósticas que giran alrededor de la deidad humana. Somos dioses. Por lo tanto, debemos recuperar la divinidad perdida. Vean las gestas de tantos héroes mitológicos: Prometeo, Hércules, Gilgamesh, Marduk, Nimrod. Ese es el verdadero significado que tienen. Entonces, no es raro que para usurpar ese derecho a la divinidad, una casta sacerdotal acólita de un dios racial hegemónico, el dios hebreo sin duda, elabore y despliegue a lo largo de siglos una conspiración, justamente para borrar esa inconveniente memoria colectiva. Así surge la conspiración religiosa. Es más, estamos en el origen mismo de las religiones. Ahora bien, todo cuadra: la conspiración monoteísta y la unidad del culto. Las religiones fueron concebidas para abolir al paganismo, y es parte de una conspiración mayor, la instauración de un gobierno mundial precedido por un mesías sacerdotal. Todo esto tiene una lógica sorprendente. Solo una humanidad amnésica de su linaje divino aceptaría un sacerdote como nexo con la divinidad perdida. Ergo, una vez logrado este objetivo, es posible crear una religión. Una vez aceptado un rango secundario del hombre ante el único representante de la deidad, el sacerdote, solo haría falta lograr la unificación política, abolir todo vínculo de sangre y suelo, el volks, es decir, la nación. Y es allí donde fracasó la estrategia sinárquica, ya que antes de dar ese paso había que asumir el control financiero, lograr la unificación financiera, cosa que los sacerdotes comprendieron después de los sangrientos fracasos por lograr la hegemonía política, primero con la Revolución Francesa y luego con el comunismo. Es por eso que ahora el sistema está empeñado en lograr la unidad financiera, una sola moneda mundial, un solo monopolio de banca global, pero eso lo veremos más adelante. Las castas sacerdotales son los conspiradores por excelencia, tratando de usurpar la función regia. Se la pasaron siglos desestabilizando reinos, corrompiendo naciones, institucionalizando cultos, embruteciendo a los reyes y las aristocracias que los dejaron penetrar en sus feudos. La función sacerdotal se puede comprender como un tipo psicológico colectivo, es decir, un egregoro, que neutraliza la autonomía de la psique individual y ante el cual no tiene la capacidad volitiva de resistirse, imponiéndole su culto. Es un tipo de psicosis aparentemente inofensiva. Sin embargo, cuando el fanático se autocastra en el éxtasis místico o cuando destruye, llevado por los más apasionados sentimientos, caemos en cuenta que de inofensiva no tiene ni la más mínima mota. El hombre ha olvidado que es una deidad y ante la confusión consecuente ha perdido el origen. Acepta de buen grado cualquier culto que le mitigue el dolor intrínseco que genera el mero hecho de existir. Sin rumbo, el hombre en estas circunstancias ya está servido para la igualación del control social. Es el sacerdote quien dirige el culto, y no importa si éste tiene o no sotana, ya que cualquier individuo que haya sido dominado por un mito exteriorizará la actitud sacerdotal, que se caracteriza esencialmente por un fanatismo irracional. Lo vamos a ejemplificar con un caso típico.
el del anarquista comunista. Primero, diremos que un sacerdote no puede tolerar a otro sacerdote que profese el mismo fanatismo en otro culto, y es lógico, tarde o temprano tendrán que vérseles para imponer su culto. Obvio que terminará imponiéndose el más violento, ya que jamás podrán convencerse mutuamente, o siquiera ponerse de acuerdo para tolerarse uno al otro. La historia está llena a más no poder con estas disputas que al final definen el hecho histórico. En tiempos de la revolución bolchevique estaban en otros países de Europa como Hungría, otros focos revolucionarios que lograban tomar el poder e imponer el terror rojo para sostenerse en él. Los revolucionarios de Belaún, el Lenin húngaro, asesinaron sacerdotes y suprimieron el culto justamente, táctica vital para la supervivencia del régimen, que como todo culto debía extirpar al culto reinante antes de su advenimiento. Este modelo fue seguido sin excepción por todos los comunismos que irrumpieron siempre, con externa violencia. El sacerdote revolucionario de izquierda no se diferencia en nada al sacerdote con sotana. Durante el apogeo de la Iglesia Católica en la Edad Media, el sacerdocio golem combatió a sangre y fuego el paganismo, extirpándolo casi por completo de la faz de la tierra. Durante el apogeo del comunismo en el mundo, el sacerdocio bolchevique se consagró al genocidio. 116 millones de muertos dan testimonio del fanatismo de sus mentores. Los holocautistas son también del tipo psicológico sacerdotal, ignómanos, sin conocimiento técnico o histórico, adoctrinados por slogans culturales, sin una psique de criterio reflexivo. Se creen expertos en el holocausto por haber ido como turistas a visitar los KZs alemanes en Polonia o Alemania, o bien museos especialmente montados, y son predicadores de la impostura propagandista de los aliados, atreviéndose a desafiar, sin razón alguna, toda prueba extractada de investigaciones serias y científicas, solo llevados por la fe y la opinión pública, manejada por los mismos que los llevaron de la manita a ver latas de insecticida, cabellos y zapatillas amontonadas. Repetimos, se atreven a pasar por alto y desmienten fehaciente y repetimos nuevamente, científicamente, el pretendido gaseamiento de judíos, pues aquí tienen a nuestros sacerdotes sin sotana, sin creencias teológicas, sin la verdad, convertirse en divulgadores ocasionales de una mentira, defendiendo su postura, si es preciso, violenta e irracionalmente, actitud que tiene gravísimas consecuencias. Y pese a estos antecedentes, estos sacerdotes psicológicos no llegan a la altura de un verdadero miembro de una casta sacerdotal en fanatismo, crueldad, falsedad ideológica y material, pero sobre todo depravación y odio al género humano. Los sacrificios humanos. El verdadero sacerdote es un sacrificador sagrado, y no cualquiera puede desempeñar esta función. Se requiere una destilación realmente selectiva para producir un sacerdote. Echemos una ojeada a la Biblia. Tan solo 144,000 de 8,000 millones de seres humanos alcanzarán ese privilegio. Piénsese en esto. Una gran parte de la humanidad, nos incluimos, somos tan inconscientes a la consagración del dolor como al adoptar la dieta carnívora, por el simple hecho de olvidar o bien inimaginar cómo se sacrifica a los animales de los que tan solo vemos excelentes empaquetaduras con su carne destajada elegantemente en los supermercados. Puedo asegurarles que si quienes comemos carne tuviéramos que matar a los animales para obtenerla, nos volveríamos casi todos vegetarianos, pues nuestra compasión y empatía con ellos no nos permitiría matarlos y carnearlos. De igual manera, quienes blanquean a los santos del sistema nos pintan a los sacrificadores sacerdotales como mansas y piadosas palomas incapaces de dañar o lastimar a un pobre animal, mucho más si se trata de uno de nuestros semejantes. Sin embargo, los hechos los desmienten. La famosa Madre Teresa de Calcuta es temida por santa, protectora de los desposeídos, y así es, esta dulce monjita se negaba a usar las flamantes ambulancias donadas para usos médicos, destinándolas para transportar a sus monjas, dada directrices para prohibir los analgésicos y antibióticos que miles de altruistas regalaban a las hermanas de la caridad, y se vencían amontonados en una bodega, en su improvisado sanatorio, que pese a los cientos de millones de dólares que la monja recibió de donativos de todo el mundo por su fama filantrópica, jamás convirtió en un verdadero hospital. Los enfermos se retorcían de dolor al mórbido estribillo de «Te duele porque Jesús te está besando»,
el dolor es agradable a Dios, mientras ella iba a hacerse curar un uñero en lujosas clínicas privadas, realmente para caerse de espaldas como Condorito. Y en una larguísima tradición que viene desde Abel, como ya vimos, y en sostenida por icónicos personajes desde los tiempos del culto a Moloch, y luego los druidas en Europa que posteriormente protagonizarían el regreso más sorprendente como sacerdotes cristianos en las órdenes benedictinas. San Ignacio de Loyola, que afirmaba que hay que amar a Dios en medio de los sufrimientos, Santa Gertrudis, Sor Victoria Angelini, San Juan de Ávila, Santa Ángela de Foligno, Santa María Magdalena de Pasís, cuántos dignos antecesores de la Madre Teresa, todos golem, es decir, sacerdotes sacrificadores, los santos del sistema. Todos ellos han legado una tendencia de apología del sufrimiento, invirtiendo los valores del ser humano, sumisión, pobreza de espíritu, culpa de dolor, abnegación, en fin, todo lo que Nietzsche repudia y con justa razón. Sin lugar a dudas, el ser humano es un esclavo del dolor, es el diezmo psicológico que debe pagar, puesto que el dolor es el motor del mundo. Entonces no es raro ver que a medida que progresamos, el dolor y sufrimiento de la humanidad se hace cada vez más refinado. Esa destilación rancia es el estrés. Cuando más tolerante la sociedad se ve insumida de cuotas de mayor depravación, delincuencia, deshonestidad, rapiña, y eso es bueno porque es agradable al Señor, ya que causa más dolor. Pregúntenle a los padres que deben estresarse desde el mismo momento de la concepción del nonato, si nacerá entero, sin deformaciones o bien monogólico, con malformaciones y más adelante si sufrirá bowling, abusos, trastornos, si se volverá vicioso u homosexual, antisocial, oligofrénico, corrupto, criminal. Por eso la ingeniería social de la sinarquía ha trabajado a las sociedades humanas para generar justamente eso. Entonces se presenta el sacerdote sacrificador y consagra, hechido de orgullo satánico, todo ese dolor humano al Señor, que no es otro que el Dios global el que han ayudado a blanquear e imponer. El monoteísmo. El gobierno mundial requiere de una hegemonía religiosa. Los golem, como ya vimos, tardaron siglos para reducir el politeísmo, para acabar con el paganismo. Hicieron falta incontables conspiraciones, intrigas palaciegas, inquinas, sangre y fuego. Ahora parece ser que la humanidad incrustada en el fango de la confusión y degradación galopante a la que fue sometida por las mismas fuerzas que impusieron este monoteísmo, recién está lista para su tan añorado gobierno mundial. Y bien, veamos la cosa metafísicamente hablando. Recordemos que las analogías son muy importantes para comprender el trasfondo de este delicado tema. Había que imponer al Dios hebreo como Dios universal. Para eso trabajaron incansablemente los golem. Como ya vimos, no escatimaron en artimañas en esta conspiración incesante. Y la cosa es tan simple como esto. Sabemos que el Dios hebreo tiene sus elegidos a los cuales habla y escucha. Veamos a Israel convertido, pese a ser el estado más joven y minúsculo del planeta, en potencia mundial. Sus lobbies son los más poderosos de la rosca política. Hacen y deshacen en todos los contextos multilaterales. Sus élites se encuentran enquistadas en todos los foros. Los miembros del pueblo elegido ostentan la propiedad de la industria mundial del entretenimiento, de la opinión pública y de la usura, con las bancas más grandes que ha visto la historia: Rothschild, Goldman, J.P. Morgan, Warburg, Skitch, Rockefeller, Soros, Citibank, Sachs. Los bancos centrales de Estados Unidos, la Unión Europea y Rusia les pertenecen. Cuando un judío caga, todo el mundo está pendiente de la tendencia para oler igual y alabarlo, ensalzarlo, adorarlo. Sin lugar a dudas, si los judíos oran a su Dios, estos los escucha y los apoya con todo su poder. Pero ya lo dijimos, es un Dios tribal. Primeramente hay que saber hebreo para rezarle y para ser escuchado. Hay que llamarlo por su verdadero nombre, que solo lo conocen sus acólitos cabalistas. Además, hay que ofrendar sacrificios animales y humanos y cumplir 624 preceptos de la Mishnah, al pelo, sin error. Algunos tan absurdos y demenciales como que te circunciden a dentelladas, no quirúrgicamente, en un hospital. Entonces preguntamos, ¿qué posibilidad tiene un gentil impuro que no cumple con ningún precepto talmúdico y no sabe ni jota? Tal vez solo decir shalom,
como estúpido. Repetimos, ¿qué posibilidades tiene ese Goyim de ser escuchado por Jehová, Yahvé o YHVH? Respondamos absoluta y categóricamente, ninguna. Bueno, ya sabemos por qué el afán de convertirlo en Dios universal. Por eso los judíos se salen con la suya, y por eso, porque el Dios hebreo desplazó a todos los otros dioses, a fuerza de engaños, falsedades, guerras, pestes, en fin, y como ni remotamente se le ocurre a ningún incauto católico ahondar en el significado de sus deidades olvidadas, las únicas que podrían socorrerlo y escucharlo es que el mundo está como está. Los pseudoangeleólogos también saben cómo comunicarse con los arcontes o ángeles, así que timan a la gente con el cuento de las velitas de colores, inciensos y perfumes, pero no saben ni jota. Esta vez repetimos, ni jota de censar, la lengua de los sodivistas o arcontes, ni el Ave María ni los Padre Nuestros sirven, porque la Virgen pagana fue reemplazada por un bodhisattva, eunuco, que se hace pasar por ella, como bien lo refiere con un excelente trabajo de investigación Marcelino Requejo en sus apariciones marianas, la respuesta definitiva. Ni el Jehová hebreo es nuestro Padre, ya que solo reconoce como hijos suyos a 144,000 de las tribus de Israel, ni sus ángeles tienen oídos para nuestras súplicas. El sacrificio ritual único monopolizado por el sacerdocio del Dios único, en convergencia con todas las religiones monoteístas que, aunque lo llamen Brahma o Vishnu, Alá, Buda, Maitreya, están completamente asimilados al único, es decir, al hebreo Jehová, que los rige completamente con la misma moral espiritual, llevándolos hacia la finalidad de los mismos paradigmas: paz mundial, globalismo, un solo gobierno mundial, que si bien teológicamente puede dar la sensación de cierta independencia ideológica y cultural, es una dictadura total en cuanto a su dominio financiero, político, geopolítico y militar. Sí, la sinarquía universal está a punto de ser absolutamente concretada. Recomendamos leer Derrota Mundial de Salvador Borrego, 116 millones de muertos por la utopía marxista, Melgunov, El bolchevismo de Moisés a Lenin de Dietrich Eckart,